Hoy vamos a preparar una empanada de atún muy casera, de las que huelen a cocina, con hojaldre comprado, ingredientes sencillos y un relleno bien trabajado para que quede jugosa, pero crujiente. Empezamos con el sofrito, que aquí está la clave del sabor. Ponemos aceite de oliva en una sartén y añadimos 2 cebollas picadas, fuego medio y paciencia, durante unos 10 a 12 minutos. No buscamos dorar, sino que se ablanden bien. En cuanto la cebolla empieza a coger algo de color, añadimos una pizca de sal. Cuando la cebolla ya esté blanda, añadimos un pimiento verde y otro rojo que hemos picado previamente en trozos medianos, que se vean bien, y los dejamos unos 6 o 8 minutos, hasta que estén bien tiernos. Añadimos un chorrito de vino blanco, menos de un cuarto de vaso, subimos un poco el fuego y dejamos que se evapore el alcohol. Bajamos de nuevo a fuego medio, añadimos un vaso de tomate triturado y a continuación media cucharadita de pimentón dulce. Lo integramos bien y lo cocinamos unos 8 o 10 minutos hasta que quede espeso, sin agua. Probamos y ajustamos de sal. Este paso es importante, dejamos el sofrito enfriar por completo, porque si lo usamos caliente, el hojaldre se humedece, no sube bien y pierde el crujiente. Mientras tanto ponemos a cocer 2 huevos. Cuando el agua empiece a hervir, contamos 12 minutos. Pasado ese tiempo, los metemos en agua fría durante unos 10 minutos más. Los pelamos y los picamos. Cuando el sofrito está frío, añadimos 3 latas de atún bien escurrido y nos aseguramos de que quede bien desmenuzado e integrado en el sofrito. Ahora añadimos el huevo cocido picado y lo mezclamos despacio para no romperlo demasiado. Colocamos papel de horno sobre la bandeja del horno y ponemos encima una lámina de hojaldre. Extendemos de forma uniforme el relleno sobre toda la superficie, sin llegar a los bordes para poder sellar después. Y colocamos encima la otra lámina de hojaldre. Ahora vamos a sellar los bordes para que no se salga el relleno. Se puede hacer con un tenedor como se suele hacer con las empanadillas, pero queda más bonito si hacemos unos pequeños pliegues o repulgues con los dedos. Esto es muy sencillo, simplemente vais girando la masa y aplastándola para que se quede pegada. Después pinchamos la masa con un tenedor para que salga el vapor y el hojaldre no se infle de forma irregular. Batimos un huevo y pintamos toda la superficie con el huevo batido, para que al hornear se quede bien dorada y brillante. Y al horno ya precalentado a 190 grados. Calor arriba y abajo, y en unos 25 o 30 minutos la tendremos bien dorada. La sacamos del horno y la dejamos reposar de 10 a 15 minutos antes de servir, para que el relleno se asiente y se corte mejor. Y aquí la tenemos, empanada crujiente por fuera, jugosa por dentro y con un sabor de cocina casera. Si te ha gustado la receta, dale a me gusta y suscríbete, que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Nos vemos en la próxima, que aquí siempre hay algo rico que meter en el horno.